Listo. ¿Cómo están? Buenas noches. Ahora sí empezaremos. Vamos a tratar de avanzar por lo menos unos 4 pares craneales. Este par craneal quiero que me atiendan muy bien, así que por eso quería empezar con este, donde no están aburridos, están fresquitos para nueva información, todo. Entonces empezaremos por el nervio trigémino, ¿sí? El nervio trigémino. Es un poco de eh, varios filetes nerviosos colaterales, pero vamos a tratar de que los aprendamos por lógica más que por memoria. Y les va a servir mucho porque este nervio es muy preguntado, ¿sí? Entonces empezaremos. El nervio trigémino va a nacer en la cara lateral de lo que es la protuberancia o el puente de Barolio, ¿sí? Todo lo que les estoy mostrando es el puente de Barolio y va a nacer en su cara lateral, no se olviden de eso. De ahí se va a ir hacia adelante, hacia afuera. Y cuando está entrando a lo que es la fosita glaseriana, de lo que es la cavidad petrosa, o el peñasco, como lo hemos conocido, había una fosita, ¿se acuerdan? Esa fosita se llamaba la fosita glaseriana. Una vez de que esté forrado con lo que es las meninges, se llama el cavum de Meckel, ¿sí? El cavum de Meckel, o el ganglio de Meckel, perdón, el ganglio de Meckel. De ahí van a salir tres colaterales, miren, el B1, el B2 y el B3. No se olviden de eso, el B1, el B2 y el B3, de todo esto que es el ganglio de Glasser, ¿sí? El ganglio de Glasser. El B1 va a ser el nervio oftálmico. El nervio oftálmico está pasando por todo lo que es la hendidura esfenoidal. No se olvide, miren este tubito que se ve aquí saliendo, es la carótida interna. Entonces, por ende, estas vendrían a ser las alas menores del cuerpo y de la cara superior del esfenoides. Entonces, por ahí está yendo el nervio oftálmico. Mientras que por el agujero redondo mayor, o el agujero redondo como ya se conoce ahora, en el agujero redondo mayor está pasando el B2, que sería el nervio maxilar. Y por la ventana, perdón, el agujero oval, está pasando lo que es el B3 o el nervio mandibular. ¿Sí? Creo que hasta ahí no hay ningún problema, ¿verdad? ¿O hay alguna pregunta? Me dicen nomás. Sí, entonces está pasando esos tres. Miren, están haciendo de la cara lateral. ¿Qué pasó con mi puntero? Sí, están haciendo de la cara lateral. Entonces aquí vemos el B1, el B2 y el B3. Lo vamos a tratar ahora así, oftálmico, maxilar y mandibular. B1, B2 y B3. Sí, en ese orden, naciendo de la cara lateral de todo lo que es la protuberancia. Esta imagen la vamos a ver varias veces porque vamos a ir recorriendo y viendo sus orígenes aparentes. Sí, entonces toda esta imagen la vamos a repetir varias veces porque es una de las mejores imágenes que he podido conseguir para poder ver todo lo que es el trigémino. Ahora, el ganglio de Glasser, miren, se va a estar formando de ramas sensitivas y motoras. ¿Sí? Sensitivas y motoras. La motora es la más delgada y la sensitiva es la más larga o lleno de filetes. Miren, está lleno de filetes nerviosos. Una vez de que se junta todo este conglomerado de nervios, se vuelve así, como en esta parte. Así se va a volver una vez de que se junta. Así. Sí, esto es una foto de que he sacado de Testit y donde se muestran las fibras, las sensitivas que son más gruesas y las motoras que son muy delgadas. Ahora sí, vámonos con el primer colateral, se podría decir, del ganglio de Glasser, que va a ser el nervio oftálmico. El nervio oftálmico se va a dividir en tres, ¿sí? Por favor, tómenme atención. Se va a dividir en tres. Uno que va a ser el nervio nasal, el otro que va a ser el nervio frontal y el otro que va a ser el nervio lacrimal. Esos tres van a tener, ¿sí? Nervio nasal, frontal y lacrimal. Sí, hasta ahí todo perfecto, espero. Este es el ganglio ciliar o el ganglio de Willis. No se olviden eso, el ganglio ciliar y el ganglio de Willis. Se darán cuenta de que aquí le van a dar filetes nerviosos para que se pueda hacer todo este ganglio. Este ganglio se puede ver en una pieza cadavérica
bien diseccionada, sí, se puede ver, siempre y cuando esté muy bien cuidada la pieza, ¿no? Sí se puede ver. Entonces, hemos dicho de que no nos debemos olvidar una rama o un filete nervioso que era del motor ocular común o el oculomotor. Entonces, parte de eso está acá. Y hay otra arteria que es la carótida interna que tiene el plexo carotidio. El plexo carotidio le está dando también filetes a esta parte. Todo eso entonces está formando ¿quién? El ganglio ciliar, para que nos demos cuenta. A ver, hagamos de cuenta de que este es nuestro ganglio ciliar. Este es nuestro ganglio ciliar. Todo esto. Y de acá vamos a tener una rama que nos va a dar el MOC, el motor ocular común. Otro filete nervioso que nos va a estar dando más que todo el nervio nasal, ¿sí? El nervio nasal. Ese nos está dando este nervio. Y el plexo carotidio nos está dando otro nervio, a todo lo que es el ganglio ciliar. Y del ganglio ciliar están saliendo otros filetes, ¿sí? Filetes nerviosos. Y esos filetes nerviosos son los que vemos acá, este. Los voy a rayar para que se ubiquen. Aquí está uno, aquí está otro, otro, otro y otro, que están yendo a lo que es el polo posterior de lo que es el globo ocular. ¿Sí? Ahí está yendo, al polo posterior. ¿Por qué? Porque nos van a servir de reacciones simpáticas y parasimpáticas en lo que es la pupila del ojo, para la constricción y la dilatación, la miasis y la midriasis. ¿Sí? Entonces es muy preguntado este ganglio de Willis o ganglio ciliar. No se olviden, ganglio de Willis o ganglio ciliar. Ya sabemos quién lo está formando. Parte del nervio nasal, el motor ocular común, perdón, este es el motor ocular común, y acá va a estar el plexo carotidio, ¿sí? Muy importante, por eso les estoy repitiendo una y otra vez. Sigamos acá. Una vez de que sube todo este nervio oftálmico, llega acá y como les estaba diciendo, va a dar tres colaterales, ¿verdad? Uno que va a ser el nervio nasal, el nervio frontal y el nervio lacrimal. El nervio lacrimal, ¿dónde va a ir? A la glándula lacrimal, ¿verdad? El nervio frontal, también conocido antiguamente como infratroclear, va a pasar por debajo de la polea troclear para emerger por el agujero supraorbitario, donde se va a volver el nervio supraorbitario. Se va a ir uno hacia arriba y otro hacia abajo. Mientras que el nervio nasal, una vez de que llega a lo que es el final de lo que vendría a ser ya el párpado, se va a dividir en uno externo y en uno interno. El interno se llama nasal interno, pero para no confundirnos, nosotros le vamos a llamar el etmoidal anterior, porque va a tener otro filete que va a ser el etmoidal posterior. Y el etmoidal posterior también es un nervio llamado el nervio de Jacobson, ¿sí? Entonces, pero para no confundirnos, le vamos a decir el nervio anterior, el nervio etmoidal anterior y el nervio etmoidal posterior. Sigamos. Acá vamos a ver, primero veamos lo grande antes de empezarlo a rayar. Sí, sigan la manito. Se va a dividir en tres. Uno, dos y tres. ¿Sí? Necesitamos saber esos. Uno, dos y tres. Nervio lacrimal. Está yendo a la glándula lacrimal. Nervio frontal que se va a dividir en dos, inferior y superior. Y el nervio nasal, que hemos dicho de que el nervio nasal se va a dividir en un externo y en un interno. Este interno lo vamos a llamar el nervio etmoidal anterior, ya que por acá va a estar pasando otro nervio que va a ser el nervio etmoidal posterior. Y acá abajo vamos a tener otro nervio que va a ser parte de lo que es el ganglio ciliar.
aquí no se está viendo el ganglio ciliar, simplemente se está mostrando los nervios terminales del nervio oftálmico o B1. Nuevamente, nervio lacrimal, nervio frontal y nervio nasal. Y el nervio nasal va a dar sus colaterales, nervio etmoidal anterior y nervio etmoidal posterior, y uno de sus filetes nerviosos que va a ir al ganglio ciliar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Listo. Creo que esa parte está fácil, ¿verdad? Está fácil. Creo que no habría dudas de lo que es. Nervio lacrimal, nervio frontal, nervio nasal. El nervio nasal se va a dividir en un externo, en un interno, el nervio etmoidal anterior, el etmoidal posterior, el otro que va a dar una fibra, lo que va a ser el ganglio ciliar o ganglio de Willis, el nervio frontal, uno para arriba, otro para abajo, superior, inferior. Y el nervio que va a ser el lacrimal, que va a ir directamente a la glándula lacrimal. ¿Sí? ¿Alguna duda? Ya, no se olviden de esta parte, de que este es el etmoidal anterior, por acá que no se ve en la imagen, que es el etmoidal posterior. Ahora, el nervio etmoidal anterior y el nervio etmoidal posterior son importantes porque cuando veamos las fosas nasales, vamos a hacerlo así, donde vamos a tener el cornete superior, cornete medio y el cornete inferior. Entonces, el nervio nasal va a salir a esta altura. ¿Sí? Llamándose el nervio etmoidal posterior y el nervio etmoidal posterior, que están pasando por los canales etmoidales, donde se van a dividir en uno interno y en otro externo, en uno interno y en el otro externo, inervando todo lo que es la pared externa y toda la pared interna de lo que son las fosas nasales o las paredes nasales. Pero ahí falta inervar todo esto y todo esto, ¿verdad? Falta inervar todo eso. Ahora sí, vámonos a lo que va a inervar estas partes. Aquí podemos ver, vamos nuevamente a ampliar los nervios que les dije. Miren el nervio frontal. Este es el nervio frontal, muy delgado. Por eso les dije, una vez de que hagan esta práctica anatómica de disección, tienen que quitar todo lo que es el techo de la órbita y se van a encontrar con las meninges. Las meninges es una capa gruesa, tipo cuero, se podría decir, color medio plomo. Y una vez de que corten todo eso, van a encontrar lo que es la cápsula de Tenón. ¿Se acuerdan? La cápsula de Tenón. Siguen limpiando, siguen diseccionando y ahí hay que tener mucho cuidado con estos nervios. El nervio nasal, miren cómo se está entrando el nervio nasal, el nervio frontal y el nervio lacrimal. ¿Sí? Esos son los tres nervios. Acá tenemos también otra vista de estos nervios. Sí, que se ven un poco más detallados, miren, el frontal, el nasal y el lacrimal, que aquí están tratando de hacer la disección de lo que vendría a ser el nervio nasal y todos sus colaterales, ¿no? No sé, lastimosamente acá no se puede ver el ganglio ciliar, que de seguro está aquí abajo el ganglio ciliar y por eso se ven acá los filetes nerviosos que están entrando al polo posterior de lo que es el globo ocular. Y aquí está la glándula lacrimal. ¿Sí? En sí, tenemos que saber todo esto, que ahorita paso a paso lo vamos a saber. Aquí tenemos el ganglio de Glasser, el B1, el B2 y el B3, ¿sí? Con el B1 creo que ya está superado, creo que ya sabemos, entendemos cómo ya es su función, con una leída ya lo sabe. Tenemos al nervio frontal, al nervio nasal y al nervio lacrimal. Aquí está el ganglio de Willis o el ganglio ciliar. Mientras que cuando sale el B2 entrando por el agujero redondo menor, va a ser un ganglio, que va a ser el ganglio de Meckel, ¿sí? El ganglio de Meckel. Este ganglio de Meckel, o también conocido como el ganglio de Rosenthal, va a estar dando fibras diferentes y ahí es donde ya todo esto vamos a juntar, todo esto con el facial. ¿Por qué? Porque vamos a tener nervios que van a ser los petrosos, petroso superior superficial y petroso profundo superficial, ¿sí?
Estos dos nervios van a dar paso a lo que es el nervio vidiano, que van a formar parte de lo que es este ganglio. Aquí tenemos otro ganglio, miren, otro ganglio. Este es el ganglio óptico, ¿sí? El ganglio óptico. ¿Y quiénes están formando? Las uniones de los filetes nerviosos del B3 con el nervio facial. Y aquí hacemos una asa. Esta asa que está pasando cerca de lo que es el cóndilo de la rama ascendente de la mandíbula, por donde se dice que estos son sus límites del ojal retrocondilio de Juvara, el asa el asa del 7 que hace con el 3. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Listo, vámonos con esta parte. Ya hemos acabado el 1, el B1. Vámonos con el B2, que va a entrar por el agujero redondo mayor, ¿sí? Redondo mayor. Va a tener fibras nerviosas colaterales que van a ser intracranianas y extracranianas, ¿sí? Las intracranianas va a ser una que va a ser un ramo meningio. Listo. Ya tenemos el ramo meningio. Una vez de que viene el nervio trigémino, el B2, se va a dividir en tres porciones. Una que va a ser cigomática, otra que va a ser palatina y otra que va a ser dentaria o alveolar, ¿sí? Dentaria o alveolar. Esta rama que sigue por acá, va a ser la rama lacrimoparpebral. Se va a estar sinapsando con lo que es la rama lacrimal del B1 del oftálmico para hacer toda esta asa. Y se llama la asa lacrimoparpebral, porque aparte de ir a la glándula lacrimal, también va a ir a parte de lo que es el párpado, ¿sí? Lacrimoparpebral. No sé si tengo otra imagen acá. No. Entonces, ahora sí, amerita de que esto se raye. Sí, espero de que el amarillo se vea bien. Sí se ve bien. Ya. Una vez de que entra por acá, va a dar su primera colateral, ¿sí? Ya hemos dicho de que por acá va a dar un ramo meningio, listo. Una vez de que viene por acá, va a dar este ramo que va a ser el lacrimoparpebral. Después de ahí va a dar dos colaterales, dos nervios colaterales, que va a ser el cigomático temporal y el cigomático facial. El cigomático temporal que se va a ir a la parte del músculo temporal y el cigomático facial que va a estar inervando a toda la parte que es de los cigomáticos o el malar. ¿Sí? Ya estamos yendo bajando poco a poco y paso a paso. Nuevamente, me va a dar dos colaterales. De esas dos colaterales, una va a ser el lácrimo parpebral. Del lácrimo parpebral me van a salir dos colaterales, que va a ser el cigomático temporal y el cigomático facial. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí se acabó la primera parte del B2, porque ahora vienen los nervios palatinos. Los nervios palatinos, una buena imagen de estos nervios palatinos, que no tengo ni imagen de los nervios. Esta imagen para mostrar los nervios palatinos. En pocas palabras, a ver, vamos a tratar de dibujarlo. Una vez de que entra este nervio, ¿está bien que lo haga con amarillo o prefieren con rojo? Alguien que me conteste. Está bien. ¿Se ve bien con amarillo? Ya, entonces todo esto vendría a ser hagamos de cuenta de que ya ha pasado el agujero redondo menor. Entonces el B2 hemos dicho de que va a dar uno hacia arriba, y se conecta y hace lo que es la asa lacrimoparpebral. De ahí me van a salir dos, ¿sí? Dos, el cigomático temporático facial.
De ahí a la parte palatina. Está ingresando por estos agujeros palatinos posteriores del cuerpo del maxilar en su cara posterior, ¿sí? Y de ahí, una vez atravesando estos agujeros, se va a dividir en tres, uno, dos, tres, en cuatro, perdón. El nasal superior, ¿sí? Nasal superior, no se olviden. El naso palatino y el palatino mayor y el palatino menor, ¿sí? ¿Me entienden? Pongámoslo con el color azul. Está entrando por acá, entonces una vez de que llega a la nariz, y hemos dicho de que en la nariz va a estar el nervio etmoidal anterior y etmoidal posterior. Entonces quiero que se ubiquen de acuerdo a lo que es la nariz. Haremos eso, como si fuera, aquí tuviéramos el cornete superior, el medio y el inferior, ¿sí? Entonces, por acá ya teníamos el nervio etmoidal posterior y el etmoidal anterior. Entonces, una vez de que penetran estos filetes nerviosos, vamos a tener lo que es el nervio nasal superior, ¿sí? El nervio nasopalatino y el nervio palatino mayor anterior y el palatino menor posterior. ¿Me entienden? ¿Alguna pregunta? Ya. Si no hay ninguna pregunta, entonces vamos bien. Entonces, esa es la segunda división que se está haciendo. Ahora, vámonos a la tercera división, ¿sí? Una vez de que ingresa este nervio por esos mismos lugares, se va a hacer una tercera división, pero esta ya va a ser la alveolar. Entonces vamos a tener una porción alveolar posterior, una porción alveolar media y una porción alveolar anterior. Y van a estar inervando a todas las piezas dentarias. Cuando acaban de inervar a todas las piezas dentarias, recién va a salir por el agujero infra o suborbitario, que es este. Este es el agujero infra o suborbitario, acabando todas sus fibras nerviosas en lo que es los músculos de la piel, o los músculos de la cara, perdón. ¿Me han entendido? Ya, acá veamos. Miren, una vez de que entra el B2, y hemos hablado de aquí arriba, ¿no? El cigomático facial, el cigomático temporal y la asa del lácrimo palpebral y el ramo meningio que está dando cerca de lo que es el plexo carotido y la carótida interna. Listo, también hemos hablado de este ganglio, ¿verdad? El ganglio. ¿Quiénes están conformando este ganglio? Hemos dicho el nervio petroso superior y el petroso inferior superficial, que son colaterales a su vez de qué nervio? Del nervio facial. Una vez de que entran, se va a volver en el nervio vidiano. ¿Por dónde está pasando el nervio vidiano? Por la parte que hemos dicho que era en la apófisis pterigoides, ¿verdad? Esta es la apófisis pterigoides y por el medio del ala externa y del ala interna había un agujero y se llamaba agujero vidiano. Por ahí está entrando el nervio vidiano, acabando en todo este ganglio que es el ganglio térico-palatino, ¿sí? Térico-palatino o Meckel. De ahí está entrando para dar sus fibras. Estas son sus filetes nerviosos que hemos dicho que va a tener al nasal superior, al naso palatino, perdón, al palatino mayor anterior y al palatino menor posterior. Una vez de que hace todo ese recorrido, volvemos a lo que ha ingresado para irse a volver en el nervio alveolar o dentario anterior, el nervio dentario medio y el nervio dentario posterior. Cuando da a cada pieza dentaria, cada filete nervioso, recién va a acabar en el agujero suborbitario. ¿Sí? ¿Me han entendido? ¿Entienden la imagen? Vuelvo a repetir. Ya. ¿Sí? Ahorita vamos a tratar de hacer un dibujo para que sea un poco mejor.
¿sí? Entonces, esta parte sería lo que es el B2. Aquí podemos ver la misma imagen, que va a ser, esta es una imagen de Testit también, donde vemos el asa, miren. ¿Por qué les pongo tantas imágenes y casi de lo mismo? Porque quiero que me sepan reconocer las imágenes en todos los libros, ¿verdad? Porque el nervio trigémino como que se enreda mucho, sin contar con el facial, claro. Este es el asa que hemos dicho, y hemos dicho de que se va a dividir en dos. El cigomático temporal, ¿sí? Y el cigomático facial. Listo, ya tenemos esa división. Y después se está dividiendo en el 2, ¿sí? En la segunda división del B2, que va a dar nuevamente. Quiero que se aprendan por el orden que viene, o sea, toda la nariz, nasal superior, seguimos bajando, nasopalatino, seguimos bajando, palatino anterior mayor y palatino anterior menor. ¿Sí? Hasta ahí acabamos y después entran estos filetes nerviosos para volverse en los nervios dentarios o alveolares, alveolares anteriores, medios y posteriores. Ahí se acabó el B2, ¿sí? Vamos a hacer ahorita una imagen que esperemos de que salga bien. Ahora vámonos con el 3, ¿sí? El 3 va a ser el B3 o el nervio mandibular. El nervio mandibular va a dar diferentes colaterales, pero tener una mejor imagen por acá, no. Vamos a usar esta imagen y quiero que me sigan acá. Mire, este es el ganglio óptico, ¿verdad? El ganglio óptico. Entonces va a tener nervios que van a ir hacia la fase temporal, hacia la porción temporal, que van a ser los nervios temporal anterior y temporal posterior. Esos dos nervios son los principales que me va a dar. De ahí va a seguir bajando para darme un nervio que va a ser el nervio maseterino, ¿sí? Son los nervios maseterinos. Aquí está completamente recortado lo que es el nervio maseterino y también me va a dar nervios para el bucinador, ¿sí? Para el nervio bucinador. Y me va a dar una asa, miren, esta asa, este nervio de acá, que va a ser el nervio cuerda del tímpano. No se olviden de eso. El nervio cuerda del tímpano, que se va a sinapsar con el nervio cuerda del tímpano, pero del nervio facial. ¿Sí? Entonces hace todas estas. No se olviden del nervio cuerda del tímpano, porque el nervio cuerda del tímpano va a estar inervando a 3/4 partes anteriores de lo que es la lengua. Entonces, pregunta de examen. Si alguien les pregunta, ¿quién está inervando? Bueno, quién no alguien, no su docente les va a preguntar, ¿quién está inervando la punta de la lengua? Dicen la cuerda del tímpano, que es las uniones del filete nervioso del ramo B3 o mandibular y el nervio facial. ¿Me entienden? Sí, eso. Sus dos nervios principales y colaterales que va a tener el nervio mandibular va a ser el nervio lingual y el nervio dentario, el dentario inferior. Aquí podemos ver al nervio dentario inferior que se está entrando por el conducto dentario de la cara interna de la rama ascendente de la mandíbula. ¿Se acuerdan dónde estaba la espina de Spix? Por ahí está entrando el nervio dentario. ¿Qué es lo que va a hacer? Le va a dar inervación a todos los dientes, ¿sí? Entonces, a los dientes posteriores, medios y anteriores. Este otro nervio que está bajando va a dar un filete nervioso a lo que es la glándula sublingual y otro nervio que va a ser el miloioideo, mientras que el ramo lingual va a estar corriendo hacia los músculos supraioideos y va a acabar con la cuerda del tímpano en 3/4 anteriores de la lengua y va a ser netamente sensitivo. ¿Sí? ¿Me han entendido? Volvemos a repetir. Ya, perfecto.
Yo sé que es un poco complicado. Miren, una vez de que el B2, aquí quería mostrarles el B2, sale por acá el agujero suborbitario, ¿sí? El agujero suborbitario. ¿Se acuerdan del agujero suborbitario que está en el maxilar superior, en la cara anterior? Es una pieza anatómica de los odontólogos que hacen sus implantes y todo y practican, ¿no? En esas cosas. Pero acá se ve muy claro lo que acaba el B2 y empieza a dar sus filetes nerviosos, ¿sí? Entonces acaba en los músculos de la mímica, ¿sí? Ahí está acabando. Mientras que el B3, el que acabamos de avanzar, hemos visto de que acaba en el agujero mentoniano, ¿sí? Ahí sale a la altura del agujero mentoniano para también irse a lo que es los músculos de la cara. Aquí podemos ver, apreciando en una imagen grande, miren, el nervio dentario, lo que está ingresando, el nervio mandibular, perdón, y que se está dividiendo en el nervio dentario, que está entrando por la cara interna, así por atrás, de la rama ascendente de la mandíbula, exactamente donde está la espina de Spix. Una vez que entra, empieza a dar filetes nerviosos a todas las piezas dentarias, posteriores, medias y anteriores. Una vez de que da a todas las piezas dentarias de cada lado, obviamente, por eso se llama pares craneales, porque hay dos a cada lado, digo uno a cada lado, va a salir a la altura del agujero mentoniano. ¿Sí? Ahora sí, ¿alguna pregunta? Ya, vamos a darle un repaso a esto, pero de que me puedan entender, por favor. Aquí le meteré. Ya, por esta vez vamos a rayar. Bueno, se puede ver el amarillo. Ya, vamos a hacer esto. Hagamos que este es el ganglio de Glasser. Listo, este es el ganglio de Glasser. No le voy a poner agujeros, no le voy a poner nada, pero sabemos de que este pasa por la hendidura esfenoidal. Este pasa por el agujero redondo mayor y este pasa por el agujero oval. Entonces hemos dicho de que este va a dar tres, ¿sí? Tres colaterales. Uno que va a ser, estamos mirando hacia afuera, que va a ser este, el lacrimal, el frontal y el nasal. Lacrimal, el frontal y el nasal, ¿sí? Ahora, entre todos estos vamos a tener un filete de nervio que se va a unir con otro filete de nervioso que va a ser del motor ocular común y otro que va a ser del plexo carotidio. Listo. Y ya tenemos todo un ganglio que se ha hecho acá. Este ganglio que viene desde acá va a dar todos sus filetes nerviosos, hemos dicho, a la parte posterior de lo que es el globo ocular. El nervio nasal se va a dividir en dos, el nasal externo y el nasal interno, pero hemos dicho que al interno le vamos a decir el etmoidal anterior y el etmoidal posterior. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Todo esto era el B1. Ahora, vámonos un poco más adelante. Hagamos de cuenta de que está bien largo es el nervio. ¿Sí? Hasta ahí, para que se den cuenta. Vamos a dividirlo en tres porciones. Uno, que va a ser la parte que va a irse a unir con una rama del lacrimal para hacer esta asa. ¿Sí? Esta asa, y hemos dicho de que esta asa se va a llamar el lácrimo parpebral. Del lácrimo parpebral va a salir una rama o un filete y otro filete. ¿Sí? De esos dos filetes se va a llamar el cigomático temporal y el cigomático facial. Y listo, hasta ahí se acabó. Ahora viene la segunda parte, pero del B2.
que me va a dar nervios entrando por la parte posterior de la cara posterior del maxilar superior y me va a dar el nervio nasal superior, el nervio nasopalatino, el nervio palatino mayor anterior y el nervio palatino menor posterior. ¿Sí? Hasta ahí. De ahí me va a dar otras ramas que van a ser los nervios dentarios anteriores, los nervios dentarios medios y los nervios dentarios posteriores. Listo, ya acabamos lo que es el B2. Ahora nos vamos con el B3. El B3 se va a ir hacia abajo, entrando por lo que es la rama ascendente de la mandíbula, donde me va a dar nervios importantes, que es uno que va a ser el carótico timpánico, ¿sí? Aquí me van a dar sus dos terminales, uno que va a ser el nervio lingual, ¿sí? Y el nervio dentario inferior. Antes de esto me va a estar dando ramos a lo que va a ser el temporal profundo anterior, temporal profundo posterior y una que se va a estar uniendo acá haciendo una asa con el nervio facial para volverse la cuerda del tímpano, que se une a lo que es el nervio lingual para inervar, perdón, a 3/4 partes de lo que es la lengua, es decir, solamente esta parte. Me inerva solamente esta parte, la cuerda del tímpano. Los 3/4 posteriores de la lengua me va a estar inervando lo que es el par craneal 9, que es el glosofaringio. Y el hipogloso me va a dar todo lo motor. ¿Sí? ¿Me entienden? No olviden esas partes. Y otro nervio delgado que va a ser el miloioideo. ¿Me han entendido? Es más o menos así el dibujo, o que yo les doy el ejemplo para que dibujen, dibujen y dibujen. Y así se les va a quedar todas sus ramas colaterales. No es una gran ciencia el nervio trigémino, ¿sí? Y nos olvidábamos sus ganglios. El ganglio ciliar o de Willis, una vez de que penetra todo esto, va a ser el ganglio de Meckel o el ganglio pterigo-palatino, y acá a esta altura que va a ser el ganglio óptico. ¿Sí? Ahora sí, ¿alguna pregunta? Listo, entonces continuemos si no hay ninguna pregunta. Déjenme tomar un poquito de agua. Vámonos con el séptimo par craneal. Me dirán, ¿dónde está el 6? No, pues el 6 ya lo hicimos, ¿se acuerdan? Hemos dicho que vamos a hacer todo lo que es el ojo. Entonces ya fue estos. ¿Lo ve? Aquí estos eran los pares craneales del ojo, que era el 3, el 4 y el 6. Aparte, obviamente, que el 2. Entonces ya hemos hablado del trigémino. Ya le hemos acabado al trigémino. Por eso quería empezar desde el principio y hasta el final, porque si lo hubiéramos dejado a medias, perdemos el hilo. Del trigémino bajando vamos a encontrar a dos nervios muy importantes. El nervio facial. ¿Por qué digo dos nervios? Porque va a tener un nervio que es el intermediario de Reisberg o el intermediario de Roosberg. ¿Sí? Este es el intermediario de Reisberg, perdón, este es el intermediario de Reisberg y este es el nervio facial. ¿Sí? ¿Dónde está naciendo el nervio facial? Esta es la oliva del bulbo. Y va a tener una fosita anterior, una fosita posterior y una fosita superior, que se llama la fosa preolivar, la fosa retroolivar y la fosa supraolivar. Entonces, ¿por dónde están haciendo? ¿Cuál es su origen aparente de este nervio? Es la fosa supraolivar, ¿sí? La fosa supraolivar, donde va a estar saliendo el nervio facial y el intermediario de Reisberg. De la misma fosa retroolivar va a estar naciendo lo que es el nervio auditivo, que ese es el término antiguo. Ahora se lo dice vestíbulo o coclear porque va a ir a esas dos partes.
¿sí? Vamos a hacer esos dos nervios, esperemos llegar al glosofaringeo y poderlo también acabar, ¿sí? Una vez de que sale estos dos nervios, se va a ir a ingresar a lo que es el peñasco de lo que es el hueso temporal, ¿sí? Había un conducto auditivo externo. Ahora vamos a hablar del conducto auditivo interno. El conducto auditivo interno es por donde está ingresando el nervio facial. Y se acordarán de que cuando hicimos huesos, les dije, no se van a olvidar porque el conducto auditivo interno se va a dividir en cuatro. Se vuelve un canal y ese canal nos transporta a otros cuatro compartimientos. Por un lado va a estar entrando el nervio facial, el intermediario de Reinsberg. Por otro va a estar entrando lo que es el nervio vestíbulo coclear, ¿sí? Esos cuatro nervios están ingresando por el conducto auditivo interno. Y los otros nervios, como ser los nervios petrosos superficiales y petrosos profundos, entran por los conductos de Falopio. ¿Se acuerdan de los agujeros de Falopio? Por ahí están ingresando. Entonces, ahora lo que nos atañe o lo que nos queremos aprender es el nervio facial. Una vez de que entra el nervio facial, todo esto es el nervio facial, estos son los nervios petrosos, ¿sí? Así que ya sabemos dos de los nervios, ya hemos hablado de estos dos nervios, que son los nervios petrosos. Los nervios petrosos se van a unir para convertirse, ¿se acuerdan?, en el nervio vidiano. Y esto antes está pasando por el ganglio pterigopalatino. Por eso les digo que están muy cercano a lo que es el nervio trigémino. Entonces, para enseñarlo, lastimosamente muchos docentes no lo hacen así, lo separan, estos nervios por el 6, entonces mejor juntarlos. Y cuando hagamos el 9, porque todo va a tener una comunicación, ya va a ser, yo creo, más fácil o más comprensible cuando vayan al libro y lo lean. Entonces, el nervio facial, una vez de que entra por el conducto auditivo externo, va a entrar y va a ser como un canal, miren, y va a empezar a hacer codos. Este es el primer codo, este es el segundo codo y este es el tercer codo, dividiéndolo a mi nervio facial en tres porciones, ¿sí? Esta es la primera porción. Busquemos otro color. Todo esto vendría a ser la primera porción, esto es la segunda porción y esta es la tercera porción, ¿sí? Y es fácil, le vamos a poner los nombres por el lugar que está pasando, por el lugar de su emergencia, ¿sí? Entonces diremos de que esta porción va a ser laberíntica, ¿sí? Esta porción es la laberíntica. La segunda porción es la timpánica. Y la tercera porción es la yugular o la porción mastoidea. Repito, vamos a tener una porción laberíntica, timpánica y mastoidea. La porción laberíntica me va a estar dando estos dos nervios importantes que van a ser el nervio petroso mayor y el nervio petroso menor. ¿Sí? Esos dos nervios me está dando. Acá ven el intermediario. Siempre va a ir acompañado del facial. No se olviden de eso, ¿sí? Y acá vamos a tener otro ganglio, ¿sí? Otro ganglio a estas alturas. Y es el ganglio geniculado. Aquí está marcado, el ganglio geniculado. Lo que nos interesa en estas partes para que no se olviden, porque cuando hagamos el nervio auditivo, de que eso lo vamos a llevar a gran detalle, cuando hagamos oído por completo, tenemos la caja timpánica, ¿sí? La caja timpánica que le vamos a dar 6 caras, les encanta darle 6 caras a todo acá, ¿sí? Le vamos a dar 6 caras, una anterior, una lateral, una medial, una anterior, una posterior, una superior, una inferior. Me dirán, ¿por qué? Porque lo estoy poniendo la cajita como si la pusiera acá.
Y la cara siempre lateral es todo lo que es el tímpano. Todo esto es el tímpano. Y esta cara vendría a ser la cara medial. Por el momento, eso quiero que se den cuenta. Esa cajita es esto. Entonces, acá estamos viendo a la cara medial de la caja del tímpano, por donde está pasando todo esto, y ya estamos viendo a lo que es este nervio, que es el nervio, la cuerda del tímpano, que a su vez se va a sinapsar con la cuerda del tímpano del nervio mandibular o B3. ¿Sí? Ahora sí toma sentido, ¿verdad? ¿Y por qué les digo de la cara media? Porque aquí vamos a encontrar este nervio, miren, dos a la izquierda, perdón, dos posteriores, dos anteriores y dos superiores, te dice Testit. Pero en la nueva nomenclatura, lastimosamente, se quitó ese nervio. Ahora solamente es un solo nervio, que es el petroso profundo. Ya no es superficial, ahora es petroso profundo. Y estos dos nervios, como les vuelvo a repetir, lo vamos a hablar a mayor detalle en oído, pero para darles un vistazo, este va a ser el nervio de la ventana redonda y el nervio del, perdón, el nervio de la ventana redonda y el nervio de la ventana oval. Y estos dos que van a ser los nervios del estapedio y este el nervio de la tuba faringotimpánica. ¿Sí? Todo este nervio se llama el nervio de Jacobson. ¿Sí? Nervio de Jacobson. ¿Me están entendiendo? Hasta ahí. ¿Hay alguna pregunta? Ya, entonces, el nervio nasal, una vez que entra por el conducto auditivo interno, se va a dividir en tres porciones: la porción laberíntica, la porción timpánica y la porción mastoidea, ¿sí? Llamándolos a todo este conglomerado de nervios, los nervios colaterales intrapetrosos, porque están dentro de lo que es la cavidad petrosa o el peñasco, donde ya hemos dicho todos los nervios. Nervio petroso mayor, nervio petroso menor, disculpen, nervio cuerda del tímpano, el nervio del estapedio, un nervio que va a ir directamente al estapedio, y el ramo comunicante del 10, ¿sí? El ramo comunicante del 10 que va a estar saliendo a esta altura. ¿Por qué comunicante? Porque se va a comunicar o se va a sinapsar con lo que es el par craneal 10. ¿Me han entendido? ¿Todo bien? Perfecto. ¿Está bien todo? Espero que no se hayan dormido. Aquí volvemos a ver todo lo que es el peñasco y está entrando por el conducto auditivo interno, ¿verdad? Haciendo sus codos y su ganglio que tiene aquí. El laberíntico, el timpánico y el mastoideo. Y hemos dicho de que va a tener estos nervios que van a ir uno por acá, otro por acá, que van a ser los nervios petroso superficial mayor y petroso superficial menor, ¿sí? Vamos bajando y aquí vamos a tener un nervio que va a ser el nervio cuerda del tímpano, que se une con el cuerda del tímpano del nervio trigémino para hacer la asa, ¿sí? Por eso les digo de referencia, ¿quién les va a servir? La apófisis estiloides. Y va a dar otro ramo, un ramo que va a ser el ramo comunicante para el par craneal número 10 o el neumogástrico. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, todos esos nervios de que hemos hablado son los nervios ramos intrapetrosos, ¿sí? Todos son ramos, 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 ramos. ¿Alguna pregunta? Vámonos ahora a los ramos que van a ser extrapetrosos. Ya hemos hecho los ramos que eran intrapetrosos. Ahora hagamos los ramos extrapetrosos. Pero para poder empezar, vamos a decir de que está emergiendo el nervio facial por este agujero, ¿sí? Por este agujero de acá. Y este agujero de acá es fácil de acordarse y nunca lo olviden. Esta es la apófisis mastoides, esto es la apófisis estiloides. Entonces, este agujero, ¿qué se va a llamar? ¿Alguien se acuerda? ¿Agujero qué?
el agujero estilomastoideo. No se olviden de eso, el agujero estilomastoideo, donde está emergiendo lo que es el nervio facial, ¿sí? El nervio facial va a tener ramos intrapetrosos. Y ya los acabamos. Vámonos a los ramos extrapetrosos. Los ramos extrapetrosos van a ser por la emergencia que tienen, por acá, por la emergencia que tienen. ¿Por qué? Porque una vez de que salen por el conducto, o digo, por el agujero estilomastoideo, van a empezar a mezclarse en lo que es la glándula parótida. Hagamos de cuenta que este es el nervio que ya salió de ahí, entonces va a ser esto, ¿sí? Y este se va a comunicar con este se va a comunicar con este con este, ¿sí? Y así. Así van a haber ramos, si es que tienen la oportunidad, ojalá que sí, de hacer la disección de los ramos de lo que es el facial y van a ver todas estas comunicaciones. Ahora se pone ya más fácil porque sus ramos casi siempre son musculares. Uno que va a ser el nervio del estiloideo. Obviamente, si está pasando por la apófisis estiloides, va a ser un nervio estiloideo. Otro que le va a dar, hagamos de cuenta de que le ha dado al estiloideo, otro que le va a dar al digástrico, ¿sí? Exactamente a lo que es el vientre posterior del digástrico. El otro nervio que se va a ir hacia atrás de la oreja, que va a ser el nervio auricular posterior. El otro que va a ser el ramo lingual, que va a ir a la parte de la lengua, pero es inconstante, si no siempre se lo pusiera como parte de los nervios que inervan a la lengua. Pero el ramo lingual casi siempre es inconstante. Y el ramo del conducto auditivo externo, obviamente, si está pasando por ahí, también le va a dar un ramo al conducto auditivo externo. Y el ramo comunicante del 9 que lo vamos a encontrar por estas partes, ¿sí? El ramo comunicante del par craneal 9. Y ese 9 con su comunicante del 10 van a ser una asa, el cual va a estar pasando por la bifurcación de la carótida interna y la carótida externa para dar filetes nerviosos a todo lo que es el seno carotidio y el glomus carotidio. ¿Se acuerdan? Del seno carotidio y el glomus carotidio, que nos servían de vasoreceptor y quimiorreceptor. ¿Sí? Ahí podemos ver a todos estos nervios, el auricular posterior, del conducto auditivo externo, ¿sí? Le está dando uno a los músculos que van a ser el vientre posterior del digástrico, a los suprayoideos, ¿sí? A la glándula también le está dando, a la parotidia, obviamente que va a tener ramos parotidios. Y de aquí ya nacen, veamos esto, ya nacen sus dos ramos terminales, que va a ser el temporofacial y el cérvico-facial, ¿sí? Temporofacial y el cérvico-facial, ¿sí? Temporofacial y el cérvico-facial. Todos estos ramos son. Ahora, un tip para que se acuerden, porque siempre hay un docente que viene y les va a preguntar, yo lo haría. ¿A qué ramo, a qué músculo se está inervando la parte superior y la parte inferior del cérvico temporal y el cérvico facial? Lo que quiero que se acuerden siempre es de esta parte. Vamos a poner con negro, del conducto de Stein o el conducto de Stenon, ¿sí? Todo en su memoria o delante del cadáver, trácenlo en su cabeza esto y váyanse hasta el orbicular superior. Hasta ahí, no se pasen más. Entonces, todo lo que está aquí abajo lo está inervando. El cérvico facial porque va al cuello y a la cara. Y el temporofacial, todo lo que está arriba del conducto de Stein o la arteria transversa. Sí, entonces va a haber pues un filete para el músculo temporal, para el auricular superior, auricular posterior, auricular anterior, para los músculos cigomático menor, para el cigomático mayor, para el orbicular, para el transverso de la nariz, para el dilatador de las narinas, ¿sí? Para todos esos músculos. Mientras que el otro ramo, que es el cérvico-facial, le va a estar dando solamente hasta el orbicular superior, ¿sí? Este le da al orbicular superior, mientras que el inferior le va a dar al orbicular inferior, al piramidal,
al cuadrado, a la borla de la barba, al buchinador, al risorio de Santorini, al massétero. ¿Me entienden? A todos esos músculos. Esos son sus ramas terminales del nervio facial. Y así se acaba el nervio facial. ¿Me han entendido? ¿Quieren que repita alguna parte? Está bien, a ver, ¿cómo vamos de hora? Wow, me tardé mucho. Sí, aquí podemos ver, perdón, cómo está emergiendo del agujero estilomastoideo el nervio facial, ¿sí? Sus ramas terminales. Por eso les digo de que una vez de que diseccionen toda esta parte, donde tendría que estar la glándula parotidia, miren, aquí está subiendo la glándula, perdón, la arteria temporal superficial, van a encontrar todos estos filetes nerviosos, miren, todos estos ramos. El ramo bucal, como aquí dice, el ramo cigomático, el ramo temporal, y así sucesivamente todo el esternocleidomastoideo, ramo cervical, ramo mastoideo, perdón, ramo maceterino, ¿sí? Todos estos nervios, estos filetes tan pequeños que se están comunicando superior con inferior, superior con inferior, superior con inferior, superior con inferior. Y así haciéndose toda esta red nerviosa que es el nervio facial. Personas de que ahora se ponen ácido hialurónico, botox, todas esas cosas, y pues, realmente algún día van a hacer una payasada. Si no saben anatomía, no saben, muchos no saben anatomía y meta la aguja para adentro. Sí, acá agrandaremos para ver. Esta es una muy bonita imagen. Sí, miren cómo está saliendo, dando sus ramos, auricular posterior, auricular anterior. Aquí está la arteria temporal superficial, dando sus dos terminales, la frontal, la parietal. Y todos estos ramos finitos, miren, que van a ser los ramos del nervio facial. Y ahorita vamos a hablar de esta asa. Miren esta asa. Les dije de que hay nervios comunicantes. El comunicante del 9, el comunicante del 10, ¿verdad? Haciendo esta asa. ¿Sí? Estos otros nervios son los nervios de lo que es el plexo cervical. Entonces aquí tenemos hermosa esta disección de un corte lateral que se ha hecho coronal para poder ingresar a lo que es el nervio facial y ver cómo entran y acaban entre el músculo y la piel, entre el músculo y la piel. ¿Sí? Acá, ya haciéndolo en vivo, ya no una disección de cadáver, sino de una persona que está haciéndose una operación, me imagino que es de las parótidas, y aquí, donde está la manito, podemos ver el nervio facial, dando sus filetes nerviosos. ¿Sí? Todo esto que ven acá es simplemente el tejido adiposo de lo que es la cara. ¿Sí? Entonces aquí tenemos que encontrar por acá un ramo auricular, sí, auricular posterior. Tenemos que encontrar un ramo para el conducto auditivo externo, sí, tenemos que encontrar, ¿verdad? Todos esos ramos. Y llegado a un lugar donde tenemos que dividirlos, ¿verdad? En el cérvico facial y en el temporofacial. Esos dos ramos que van a dar, y les dije que no se olviden de ese tip, se podría decir, de conducto de Stein. Todo lo que está arriba es de un ramo, todo lo que está abajo del conducto de Stein es del otro ramo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Para entrar al nervio vestíbulo coclear. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ya, vámonos con lo que es el nervio vestíbulo coclear, que ya hemos avanzado el trigémino, el facial, ahora viene el vestíbulo coclear. Y nuevamente les digo, por su emergencia, está saliendo por su emergencia. Por eso están en orden y enumerados en números romanos. Si hemos hecho el 7, ahora vámonos con el 8, que es el vestíbulo coclear. Va a tener dos ramas, una vestibular y una coclear. Como les dije, lo vamos a avanzar a más detalle cuando hagamos oídos, pero hagámoslo parte acá, de donde está ingresando todo lo que es el nervio vestíbulo coclear por el conducto auditivo interno
acompañado del nervio facial, ¿se acuerdan? Este de acá, ya, listo, es el nervio facial. Y por eso lo dice en su nombre, coclear y vestibular, vestíbulo coclear. Partes de sus fibras o sus filetes nerviosos se va a ir al vestíbulo y otros a la cóclea. En colegio lo hemos conocido como caracol. En la universidad lo vamos a conocer como la cóclea. La cóclea es un montón de conductos óseos que están dentro de lo que es el peñasco. Y hay que hacer algunos cortes a todo este peñasco para poder ver todos esos lugares. Mientras que la parte vestibular va a tener dos porciones, una que va a ser cartilaginosa y otra que va a ser ósea. Por eso la parte vestibular lo dividimos a su vez en dos, el utrículo y el sáculo. ¿Sí? El utrículo y el sáculo. El utrículo que es cartilaginoso y el sáculo que es completamente óseo, donde se van a encontrar los conductos semicirculares o los conductos circulares del oído, ¿sí? Porque ya estamos, aquí sería el oído externo, oído medio y oído interno. Toda la parte que es el oído interno es la parte neural o nerviosa de lo que es este par craneal. Por eso se divide en la coclear y en la parte vestibular, ¿sí? Más o menos aquí vemos cómo está entrando. Aquí les está mostrando el nervio facial. Por eso les digo, hay un conducto, hay un canal en el conducto auditivo interno que se va a dividir en cuatro, dos para el facial y dos para el vestíbulo coclear. Unos que se van a ir a la cóclea, miren, se está yendo a la cóclea. Para que puedan entender esta imagen, se dice que la cóclea se lo ve así, ¿no? Y por eso es de que le dicen caracol, ¿sí? Porque se ve como un caracol. Cortando esto, vamos a encontrar esto que es como una pirámide, que es el moleolo, ¿sí? Que lo vamos, les vuelvo a repetir, en oído vamos a avanzarlo a detalle. ¿Qué es las reglas que tiene que seguir el moleolo o el caracol, que para nosotros ahora es la cóclea, que tiene que dar 2 vueltas y medias? Una vuelta, 2 vueltas y media, ¿sí? Da 2 vueltas y media. ¿Dónde vamos a encontrar estas ramplas que se llaman las ramplas de Rosenthal? ¿Dónde va a estar todo lo que es el órgano de Corti? El órgano de Corti, que es el responsable de que nosotros escuchemos, mientras que el ganglio de Scarpa y toda la parte vestibular se van a encargar de nuestro equilibrio. ¿Gracias a qué? A que esos canales semicirculares, uno que va a ser superior, otro que va a ser posterior y otro que va a ser lateral, conducen un líquido que se llama la linfa. ¿Sí? La linfa, y dentro de ellos va a tener la linfa y la endolinfa y la perilinfa. Estos dos líquidos contienen dentro unas piedritas que se llaman los otolitos. Todo este líquido nos sirve para decirnos, hey, te estás cayendo. ¿Sí? Estos canales semicirculares nos dicen del equilibrio que está teniendo el cuerpo humano y la cabeza. ¿Por qué una persona en estado etílico o borracho se cae de un lado y de otro lado? Porque está tan ebrio de que ha embriagado a todos sus líquidos habidos y por haber, y también a lo que es la endolinfa y la perilinfa. Es por eso de que el borracho se anda cayendo o no controla bien su equilibrio, porque está afectado por el efecto del alcohol esta parte, la parte vestibular, sin olvidar de que hay personas que tienen el síndrome de Meniere. ¿Sí? El síndrome de Meniere es cuando todo les da vueltas y no controlan su equilibrio y quieren vomitar. Está afectado toda esta parte. Nosotros lo conocemos como el síndrome vertiginoso o el síndrome de Meniere. ¿Sí? Entonces, dos partes muy importantes. La parte vestibular, muy importante, y la parte coclear. Esta es la sensitiva importante, donde no se olviden la rampla de Rosenthal, donde va a estar el órgano de Corti y todo este arbolito que parece un arbolito de Navidad, que cuando se corta todo esto, se vendría a ser porque esto era así, ¿sí? Entonces se ha cortado esto con un corte coronal para verlo así.
Se llama el moliolo. Ahora sí, aquí encontramos lo que realmente es. Les he dicho, aparte yo de dibujar, de mostrarles dibujitos, tenemos que verlos en vivo y en directo. Bueno, no en vivo y en directo, más o menos, pero ver las imágenes, al menos de cómo es, ¿sí? Aquí encontramos lo que es el oído medio. El oído medio que vendría a ser toda esta parte, que es ¿qué? La caja del tímpano. Y aquí encontramos a la cóclea, que hemos dicho que la cóclea tiene que tener una vuelta, dos vueltas y media. Y al hacer esas dos vueltas y media, si le hago un corte coronal, ¿cómo me va a quedar? Así, mire, una vuelta, dos vueltas y media. Toda esta parte ósea viene a ser el caracol, que nosotros en colegio nos muestran una hueva, perdón, una cosita así, y nos ponen aquí tres antenitas, y listo, es el oído interno. Pues ahora ya estamos en carrera. Este es el conducto auditivo interno, que esta parte de acá se va a estar dividiendo en una ventana de 4 para que entren el nervio facial, el intermediario, el vestibular y el coclear. De ahí se van a estar distribuyendo para ir a cada lugar. Y acá vamos a encontrar los canales semicirculares, ¿sí? Estos canales semicirculares. Así es como se tiene que ver y posiblemente les pidan piezas anatómicas a los que ya están pasando clase o a los que van a empezar del hueso temporal para poder hacer todos estos cortes. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ya. A más detalle lo vamos a avanzar en oído. ¿Sí? Hasta ahí está bien de que sepamos el octavo par craneal. ¿Sí? Cómo ha emergido, cómo va a entrar y cómo se ve. ¿Sí? Ahora vámonos a lo que es el nervio o el par craneal noveno, que es el glosofaringio. ¿Sí? El glosofaringio también va a estar naciendo de la que es la fosita retroolivar o postolivar. La fosita retroolivar va a estar naciendo lo que es el nervio glosofaringio. ¿Sí? El nervio glosofaringio, más que todo, pues, lo que nos interesa más, a ver, les seré sincero, lo que nos interesa más y lo que más les van a preguntar, sí o sí, preguntas de exámenes, va a ser su nervio, que es el nervio de Jacobson. ¿Sí? Este es el nervio de Jacobson. Volvemos a ver esta imagen. Miren, teníamos a la cajita que hemos dibujado donde está la impronta. Todo esto es la impronta o toda la espalda de lo que es la cóclea. Entonces ahí vamos a tener dos nervios superiores, como dice Testit, dos nervios anteriores y dos nervios posteriores. ¿Sí? Eso habíamos visto, ¿se acuerdan? Y lo volvemos a ver acá. ¿Me entienden? Entonces, no se olviden de que este conducto es el canal o el conducto para el nervio facial, su parte que era laberíntica, timpánica y mastoidea. Aquí está la caja del tímpano, donde uno de sus nervios o ramos colaterales del nervio glosofaringio va a ser el nervio timpánico de Jacobson. ¿Sí? El nervio timpánico de Jacobson. El siguiente nervio va a ser el nervio del seno carotidio. ¿Sí? Hemos dicho de que la arteria carótida, una vez de que entra al peñasco, va a tener filetes nerviosos. ¿Sí? Y eso se llama el plexo carotidio. ¿Dónde más lo hemos visto el plexo carotidio? En el B1, ¿se acuerdan? Ahí está parte de lo que es el plexo carotidio que se está uniendo con el plexo del motor ocular común y que se está uniendo con una parte de lo que es el nervio nasal para volverse el ganglio ciliar o el ganglio de Willis. ¿Sí? Yo sé que, por eso les dije, voy a hablar en arameo antiguo o en chino mandarín, porque a veces tendemos a confundirnos todos estos términos, pero yo sé que le van a dar una leidita y van a estar capos. ¿Sí? El nervio del seno carotidio, no se olviden, por eso está yendo una fibra al seno carotidio, también conocido por Testit con el nombre del seno carotidio de Hering, o también conocido como el intracarotidio de Castro. Creo que ese es más fácil de aprender.
el nervio intracarotídeo de Castro, pero esos términos son de Testit, ¿sí? El intercarotídeo de Castro o el seno de Herring. ¿Me entienden? Después va a seguir bajando el nervio después de emerger a la altura de la apófisis estiloides, porque estos nervios, una vez de que salen del cerebro, van a estar saliendo ¿por dónde? Hemos dicho por la fosa yugular. Y hemos dicho no olvidarnos de la fosa yugular que está saliendo qué pares craneales. Hemos dicho el 9, el 10 y el 11. No se olviden de eso. Por eso yo ya estoy hablando sabiendo de que ustedes saben que está saliendo por ahí, porque el par doceavo está saliendo por los agujeros condilios anteriores, que está en lo que es la escama o la apófisis basilar del hueso occipital. ¿Sí? Entonces vamos a tener ramos tonsilares, sí, ramos faringios, sí, ramos comunicantes del 7 y del 10, sí. Y su rama, estos son sus ramos comunicantes, sus ramos terminales van a ser los nervios linguales. ¿Sí? No olvidar eso, van a ser los nervios linguales. A ver, agrandémoslo para entender mejor, ¿sí? Entonces hemos dicho de que va a salir por la fosita, la fosa retroolivar, ¿sí? Entonces, una vez de que salen, mire, el ganglio de Herning o Herning, ¿verdad? Pasa por el ganglio de Andersch, que es otro ganglio que se va a unir con el par craneal número 10. De ahí va a salir un ramo colateral que va a ser el nervio de Jacobson. El nervio de Jacobson me va a dar dos, el petroso profundo mayor y el petroso profundo menor. ¿Por qué? Porque más antes les había dicho que el nervio facial tiene dos colaterales en su porción timpánica, que era el nervio petroso profundo, perdón, el nervio petroso superficial mayor y el nervio petroso superficial menor, que esos dos se unían para hacer el nervio vidiano y se iban al ganglio pterigopalatino, ¿sí? Ahora, como he dicho, superiores, perdón, profundo, superficiales, entonces tiene que haber profundos. Entonces, los nervios colaterales del nervio de Jacobson van a ser los profundos. El nervio petroso profundo mayor, el nervio petroso profundo menor. De ahí van a salir otros dos nervios anteriores que va a ser para la trompa de Eustaquio o para la trompa fingotimpánica. Y otro que va a ir directamente a lo que va a ser la caja del tímpano. Y dos nervios posteriores que uno va a ir a lo que es la ventana redonda y otro a la ventana oval, en la cara medial de lo que es la caja del tímpano, ¿sí? Una vez que pasa por la fosa yugular, da esa colateral, seguimos bajando y pasa por el agujero rasgado posterior. Seguimos bajando, lo que nos interesa es la posterior y el de Jacobson, muy importantes y muy preguntados. ¿Dónde vamos a encontrar el ramo lingual? ¿Sí? Donde ya hemos dicho de que vamos a tener todos a los músculos, ¿verdad? El estilo faringio, el estilo gloseo y el glosoestafilino. ¿Sí? A todos esos. Y los del posterior que van a ser los ramos faringios. Con que sepan ramos faringios está bien, después le van a poner los motores sensitivos, y hemos dicho que va a tener un ramo que va a ser tonsilar. Siempre que diga tonsilar es amígdala, ¿sí? Son las amígdalas, las glándulas, ¿sí? Tonsilares. Y su ramo terminal que va a ir entrando o ingresando a nivel inferior de la apófisis estiloides para entrarse por el borde de la rama ascendente de la mandíbula y acomodarse en la parte posterior de la lengua, y va a estar inervando las tres cuartas partes de la lengua, mientras que la otra porción anterior está inervándolo la cuerda del tímpano, no se olviden. Todos esos le van a dar su sensación sensitiva, simpática y parasimpática. Y los músculos, que tiene músculos, 17 músculos exactamente la lengua, le van a dar el hipogloso, ¿sí? El nervio glosofaringio va a estar inervando a todos esos músculos sensitivamente, excepto al palato gloso. Pregunta de examen. ¿A qué
¿A qué músculo no inerva el glosofaringio? Al palato gloso. Respuesta. Otra pregunta de examen. ¿Me han entendido? ¿Estamos de acuerdo? ¿Está entendible? ¿Quieren que repita? ¿No se me han dormido? Sí, aquí podemos ver otro ejemplo de lo que es, ¿no? Está saliendo el nervio, los comunicantes, el oído medio, no se olviden este amigo lo volvemos a ver, que va a ser el nervio de Jacobson, no se olviden de eso, del nervio de Jacobson. Va saliendo los músculos tirofaringio, el paladar blando, amígdala, lengua, lo que nos interesa es de que acaba en la parte posterior de lo que es la lengua, ¿verdad? Y esto de que va a ir directamente el glosofaringio a lo que es el seno carotidio, ¿sí? Nos estábamos olvidando de eso, al seno carotidio, muy importante, donde va a ser una pequeña asa con lo que es el neumogástrico, para poderle dar nervios o filetes nerviosos a toda esta parte, a ver, dejaremos de agrandar, a toda esta parte, ¿sí? Que era más o menos así, ¿verdad? La carótida externa y la carótida interna. Y aquí teníamos un seno. Hemos dicho que seno es una elevación o una parte vacía, ¿sí? Este es el seno carotidio. ¿Y quién estaba yéndolo inerval? El glosofaringio y el vago, ¿verdad? Pero no nos olvidemos del glomus carotidio, que estos me van a servir el seno para varoreceptor y el glomus carotidio para quimioreceptor, ¿sí? No se olviden de eso. Pregunta de examen también. El varoreceptor que me va a controlar de que mi presión esté a 120/80 y de que mi quimioreceptor me tiene que mantener a mi cuerpo en 7.35 a 7.45 de que es el pH del cuerpo humano. Si no, va a haber una acidosis o una alcalosis respiratoria. ¿Me entienden? Para eso sirve. ¿Y por quiénes está inervando? Por el par 9 y por el par 10, que esas son sus fibras o sus ramas simpáticas y parasimpáticas. ¿Entendido? El glosofaringio, miren lo que está emergiendo. Aquí se ve lo que está emergiendo, por donde les dije, saliendo o cercano a lo que es la yugular interna, porque está saliendo por ese mismo agujero, por ese mismo conducto, que está saliendo el 9, el 10 y el 11. No se olviden, 9, 10 y 11. Entonces, el noveno está saliendo por ahí, entrándose por toda esta parte que es el ramillete de Riolano. ¿Sí? Aquí se ve claramente el ramillete de Riolano. Por debajo de él se está yendo y entrando posteriormente a los músculos supraioideos para acabar en la parte posterior de lo que es la lengua. ¿Sí? No se olviden de eso. Aquí vemos cómo está emergiendo todo esto que vemos, siempre les digo, la vena siempre lleva sangre, la arteria no lleva sangre. Y esto obviamente de que es un cadáver. ¿Sí? Aquí vemos a la yugular interna. Y por esto que es la fosa yugular, que es la unión del hueso occipital y el hueso temporal para formar esta fosa, está saliendo tres pares craneales. Y aquí los tenemos a los tres. Solamente de que el anterior viene a ser el nervio glosofaringio. El siguiente va a ser el nervio neumogástrico y el siguiente va a ser el espinal. ¿Sí? ¿Me entienden? Tenemos al glosofaringio aquí viéndolo a primera vista. ¿Sí? Acá también lo tenemos nuevamente, donde lo vemos saliendo. Esta es la yugular interna y aquí está saliendo el glosofaringio. Por eso está con esta imagen de que se va a ir a la parte posterior o va a ingresar por la parte posterior de lo que es la lengua. Si se darán cuenta, el glosofaringio es fácil de entenderlo en su parte inferior, mientras que en su parte superior, dando este nervio de Jacobson, jamás olvidarlo, por favor, ya se complica un poco. Pero lo demás ya vendría a ser fácil. ¿Sí? Ahora el nervio vago, pero ya hemos concluido con esta clase.
¿Me han entendido? ¿Hay alguna parte que quieran que repita? Bueno, entonces si ya no hay dudas o no hay más preguntas, seguimos el jueves, ya saben, ¿no ves? Les dije los horarios para acabar. El jueves vamos a seguir con el par 10, 11 y 12. Y la última clase que ya vamos a empezar con con los órganos, ojo, nariz, boca y oído, y ahí ya se acaba nuestro módulo de cabeza y cuello. Nos reencontramos, gracias por escucharme el jueves, por favor. Hasta luego.